Durante la primera mitad del siglo XIX, en el continente norteamericano, las iglesias cristianas experimentaron un renacimiento religioso comúnmente llamado Segundo Gran Despertar. Aunque a menudo es recordado por sus niveles excesivos de emotividad, este avivamiento tuvo otros efectos importantes. Condenados no solo por sus propios pecados, sino también por el mal que los rodeaba, los cristianos se propusieron reformar la sociedad. Miles de cristianos se unieron a sociedades voluntarias que tenían objetivos singulares, como reducir el consumo de alcohol o reducir la pobreza. Y muchas de las sociedades tuvieron bastante éxito en el logro de su objetivo. Pero hubo un efecto secundario que nadie esperaba. Los cristianos de diferentes orígenes denominacionales, que normalmente peleaban por la doctrina o simplemente se ignoraban unos a otros, descubrieron que trabajar en estrecha colaboración en un proyecto con objetivos comunes los llevaba a disfrutar de la compañía de los demás y adorar juntos. Y al igual que la iglesia en Hechos, los cristianos involucrados en sociedades voluntarias descubrieron que pasar tiempo en relaciones cercanas con otras personas que compartían una motivación común generaba armonía entre ellos. A través del poder del Espíritu Santo, la iglesia primitiva fue testigo de la unidad y su expresión de amor y generosidad cuando los individuos pasaron tiempo juntos compartiendo su amor y devoción hacia Dios. Y al compartir la adoración y el compañerismo, el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros para transformar nuestras actitudes a las del amor mutuo. Y esta transformación le da gloria a Dios. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con este versículo, Hechos capítulo 2, versículo 42. Es un versículo muy importante, es clave en el libro de Hechos. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia espiritual compartida en Jesús, quien es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los lazos sólidos de compañerismo se forjan en un viaje y experiencia espiritual común. Los primeros adventistas tuvieron esa experiencia en el movimiento milerita. Su experiencia común en 1844 unió sus corazones mientras buscaban una explicación para su desilusión. Y esta experiencia dio luz a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la verdad sobre el juicio previo al advenimiento y todo lo que conlleva. La experiencia de los discípulos de Jesús después de su ascensión es un testimonio del poder de la palabra de Dios. La oración, el compañerismo compartidos, creación de unidad, armonía entre los creyentes de orígenes muy diferentes. Esa misma experiencia todavía es posible hoy. En las últimas horas pasadas con los discípulos antes de su muerte, Jesús prometió que no los dejaría solos. Otro consolador, el Espíritu Santo, sería enviado para acompañarlos en su ministerio. El Espíritu los ayudaría a recordar muchas cosas que Jesús había dicho y hecho, y los guiaría a descubrir más verdades. En el día de su ascensión, Jesús renovó esta promesa. Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo sería otorgado para permitir que los discípulos fueran testigos en Jerusalén, ¿dónde más? En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 10 días fueron suficientes. ¿Y qué hicieron los discípulos durante ese periodo de 10 días? Vamos a Hechos 1, 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podemos imaginar estos 10 días como un periodo de intensa preparación espiritual, una especie de retiro durante el cual estos discípulos comparten sus recuerdos de Jesús, sus obras, enseñanzas y milagros. Ellos estaban unánimes en oración. Y escucha esta cita del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Y cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Y poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Qué hermosa descripción. Y pregunto, ¿qué cosas desearías que pudieras hacer con respecto a tu fe? ¿Qué puedes aprender de tus remordimientos sobre el pasado que puedan ayudarte a hacer un mejor futuro? Los días de preparación espiritual después de la ascensión de Jesús culminaron en los eventos del Pentecostés. El primer versículo nos dice que en ese día, justo antes de derramar el Espíritu Santo, estaban todos unidos, juntos, unánimes en un solo lugar. En el Antiguo Testamento, Pentecostés era la segunda de las 3 principales fiestas a la que todos los varones israelitas tenían la obligación de asistir. Se llevaba a cabo 50 días, de ahí viene la palabra en griego Pentecoste, 50º día, después de la Pascua. Y durante esa fiesta los hebreos le presentaban a Dios los primeros frutos de su cosecha de verano como ofrenda de acción de gracias. Qué interesante, Dios primero en su cosecha. Y es probable que para la época de Jesús, la fiesta de Pentecostés incluyera también una celebración de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Por lo tanto, vemos aquí la importancia continua de la ley de Dios como parte integrante del mensaje cristiano con respecto a Jesús, cuya muerte ofrece a todos los que se arrepienten el perdón por la violación de la ley de Dios. Y aquí hago una pausa. Y déjame decirte que en esta época justamente es cuando ellos esperaban que apareciera el Mesías. Esa época cuando fue dada la ley de Dios. Así que era una fiesta muy especial para ellos. Así que no es de extrañar que uno de los textos cruciales sobre los últimos días se relacione con la ley y el Evangelio. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Al igual que en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, ocurrieron numerosos fenómenos extraordinarios. También ocurrieron en el Pentecostés, Hechos 2, 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecostés iba a ser una fiesta alegre, una fiesta de acción de gracias al Señor por sus bondades. Y aquí tal vez es la razón de la falsa acusación de embriaguez. El poder de Dios se ve especialmente en el milagro de hablar y escuchar en diversas lenguas. Judíos de todo el Imperio Romano,
que vinieron a Jerusalén para esta fiesta, escucharon el mensaje de Jesús, el Mesías, en sus propios idiomas. De una manera única, Pentecostés ayuda a deshacer la dispersión de la familia humana original y la formación de grupos étnicos que comenzó en la Torre de Babel. El milagro de la gracia comienza la reunificación de la familia humana. La unidad de la Iglesia de Dios es ahora en escala global. Eso testifica de la naturaleza de su reino como un reino de restauración. Justamente lo opuesto a Babel, que fue dispersión. En respuesta al sermón de Pedro y su llamado al arrepentimiento y la salvación, unas 3,000 personas tomaron la decisión de aceptar a Jesús como el Mesías y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Aceptaron el mensaje. Dios estaba trabajando en los corazones de todas esas personas. Muchos habían oído hablar de Jesús desde muy lejos y pudieron haber viajado a Jerusalén con la esperanza de verlo. Algunos pudieron haber visto a Jesús y haber escuchado sus mensajes de salvación, pero no se habían comprometido a hacerse seguidores. Pero en Pentecostés, Dios intervino milagrosamente en las vidas de los discípulos y los usó como testigos de la resurrección de Jesús. Ahora, ¿saben qué? En el nombre de Jesús las personas pueden tener el perdón de los pecados. Era un concepto nuevo para ellos, pero era realidad. Por eso te pregunto, ¿qué actividades hicieron estos primeros seguidores de Jesús como una comunidad de creyentes? ¿Y qué creó esta increíble unidad de compañerismo? Vayamos a la Biblia por respuesta. Tratemos de vivir ese momento que ellos vivieron. Dice en Hechos 2:42 en adelante: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es notable que la primera actividad de esta comunidad de nuevos creyentes fue aprender la enseñanza de los apóstoles. La instrucción bíblica es una forma importante de facilitar el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes. Jesús había dado la comisión a sus discípulos para enseñarles todas las cosas que os he mandado. Y esta nueva comunidad pasó tiempo aprendiendo de los apóstoles todo acerca de Jesús. Probablemente escucharon sobre la vida y el misterio de Jesús, sus enseñanzas, parábolas, sermones, sus milagros, todo explicado como el cumplimiento de las escrituras hebreas en la escritura de los profetas. También pasaron tiempo en oración y partiendo el pan. Ahora, no está claro aquí si la fracción del pan es una alusión, lo que dice del pan es una alusión directa a la cena del Señor o simplemente una referencia a compartir comida juntos, como parece implicar en Hechos 2:46. La mención de compañerismo ciertamente infiere que esta nueva comunidad pasó tiempo juntos, a menudo y regularmente, tanto en el templo, que todavía servía como el centro de sus devociones, como en sus hogares privados. Compartieron una vida íntima, comieron y oraron juntos, porque la oración es un elemento vital en la comunidad de fe, es esencial para el crecimiento espiritual. Y esta nueva comunidad pasó tiempo en adoración. Se nos dice que estas actividades se realizaron perseverando. Esta fraternidad perseverante generó buenas relaciones con otros en Jerusalén. Y los nuevos creyentes son descritos como teniendo favor con todo el pueblo. Oh, cuando la bendición de Dios está allí, todos son beneficiados. La gente lo nota y todos son bendecidos. Sin duda, la obra del Espíritu Santo en sus vidas causó una gran impresión en quienes los rodeaban y sirvió como un poderoso testigo de la verdad
de Jesús como Mesías. Pregunto, ¿qué puede aprender tu iglesia local del ejemplo que aquí se establece respecto a la unidad, el compañerismo y el testimonio? Lucas nos dice que una de las consecuencias naturales de la comunión experimentada por los seguidores de Jesús poco después del Pentecostés fue su apoyo mutuo. Aquí tenemos en Hechos 2, 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este intercambio de bienes comunes no es un requisito de la comunidad, sino un resultado voluntario de su amor mutuo en la comunión que experimentaban. También es una expresión concreta de su unidad. Este apoyo mutuo continuó por algún tiempo y se nos dan más detalles al respecto en Hechos 4 y 5. También es un tema que encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento, como veremos a continuación. Es en este contexto que Bernabé es presentado por primera vez. Él parece ser una persona rica que poseía tierras y habiendo vendido su propiedad para el beneficio de la comunidad, trajo el dinero a los apóstoles. Bernabé es retratado como un ejemplo a seguir. Compara el comportamiento y las actitudes de Bernabé con los de Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que salió mal con esta pareja? Además de su pecado de mentir abiertamente al Espíritu Santo, estas personas también mostraron avaricia y codicia. Tal vez ningún pecado puede destruir la amistad y el amor fraternal más rápido que el egoísmo y la codicia. Si Bernabé sirve como un ejemplo positivo del espíritu de compañerismo de la iglesia primitiva, Ananías y Zafira son todo lo contrario. Y Lucas es honesto en compartir esta historia acerca de personas menos virtuosas de la comunidad. ¿Sabes que en los 10 mandamientos, el último mandamiento sobre la codicia es diferente a los demás? Y aquí quiero hacer una pausa y decirte esto. Si guardamos ese 10º mandamiento, podremos guardar todos los demás. Si fallamos en ese, todos los demás caerán uno por uno como en efecto dominó. Repasa este mandamiento, examínalo. Es el broche de oro de los mandamientos. Con esto cierra, dando así el toque final al problema mayor del ser humano, y esta ley es la que debe regir nuestra vida. La codicia, la avaricia, qué terrible, nos separa de Dios, de los demás. Es lo que el diablo quiere. Por eso, de los 10 es un mandamiento clave. Mientras que los otros mandamientos hablan de acciones que transgreden visiblemente la voluntad de Dios para la humanidad, o sea, que vienen de la voluntad de Dios para la humanidad, este último mandamiento es sobre lo que está escondido en el corazón. El pecado de codicia no es una acción, más bien es un proceso de pensamiento. La codicia y el egoísmo que la acompaña no son un pecado visible, y ahí está el problema, sino una condición de la naturaleza humana pecaminosa. Se vuelve visible solo cuando se manifiestan acciones egoístas o cuando se da la oportunidad, como se vio aquí en Ananías y Zafira. En cierto sentido, el último mandamiento es la raíz del mal manifestado en las acciones condenadas por todos los otros mandamientos. Su codicia permitió la influencia de Satanás, lo que lo llevó a mentirle a Dios. Y esto no es diferente a lo que la codicia de Judas lo llevó a hacer. Por eso pregunto, ¿cuáles son las formas en que podemos tratar de desarraigar la codicia de nuestras propias vidas? ¿Por qué la alabanza y la acción de gracias son un poderoso antídoto contra este mal que nos ayuda a colocar a Dios y a los demás primero? El compartir los recursos de uno era a menudo una expresión tangible de unidad en la iglesia primitiva. La generosidad, descrita en los primeros capítulos del libro de los Hechos, continúa más adelante, cuando Pablo invita a las iglesias que estableció en Macedonia y Acaya a hacer una contribución para los pobres en Jerusalén. Y ese regalo se convierte en una expresión tangible del hecho de que las iglesias
que consisten principalmente de creyentes gentiles, o consistían, cuidan y aman a sus hermanos y hermanas de herencia judía en Jerusalén. Y a pesar de las diferencias culturales y étnicas, forman un solo cuerpo en Cristo, y el cuerpo se necesita, un miembro necesita del otro, y atesoran juntos el mismo evangelio. Este compartir con aquellos en necesidad no solo revela la unidad que ya existía en la iglesia, sino que también fortalece esa unidad. ¿Cuál, dice Pablo, será el resultado de la generosidad revelada por la iglesia de Corintio? Vamos a 2 Corintios 9, del 8 al 15. Y poderoso es Dios para hacer que abunda en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y así está reflejado justamente que ellos hacían eso porque habían captado que Dios había hecho eso primero en sus vidas. Gracias a Dios por su don inefable. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva nos muestra lo que todavía se puede hacer hoy. La unidad, sin embargo, no ocurrió sin un compromiso intencional por parte de todos los creyentes. Estaban comprometidos. Los líderes de la comunidad primitiva lo vieron como su ministerio para fomentar la unidad en Cristo. Como el amor entre esposo y la esposa y los hijos. Es un compromiso que debe fomentarse intencionalmente todos los días. También lo es la unidad entre los creyentes. La unidad que tenemos en Cristo se fomenta y se hace visible de muchas maneras. Ahora, los elementos obvios que fomentaron esta unidad en la iglesia primitiva fueron la oración, el culto, el compañerismo, una visión común y el estudio de la palabra de Dios. Ahora trata de imaginar, hago aquí una pausa. Hoy la tenemos tan fácil, tenemos tabletas, ordenadores, computadoras, Biblias en todos los tamaños e idiomas y versiones, en los teléfonos, en tantos lugares, pero ellos no tenían nada de esto. Tenían rollos, pergaminos, imagínate lo que era leer la Biblia. No era nada fácil, pero ellos perseveraban en leer, en estudiar y en escudriñar. ¿Te imaginas llevar uno de esos libros a la iglesia? O llevar toda una biblioteca, tal vez se necesitaría un carruaje para llevar todos esos libros. Aunque tal vez no eran muy grandes, pero a veces no captamos el sacrificio y lo que ellos hacían y estaban dispuestos a hacer. Pero no solo entendieron su misión de predicar el Evangelio a todas las naciones, sino que también se dieron cuenta de que tenían una responsabilidad de amor y cuidado mutuo. Su unidad se manifestó en su generosidad y apoyo mutuo dentro de sus propias confraternidades locales y más ampliamente entre las comunidades de la iglesia. Incluso si las largas distancias los separaban, estaban dispuestos a cortar estas distancias. Su benevolencia testificaba de que no habían recibido en vano la gracia de Dios. Por eso pregunto, ¿qué podría producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu? En los ojos de los creyentes y de los incrédulos, era un milagro de la gracia. Por eso, amigo y amiga, pregunto, ¿de qué manera estás tú y tu iglesia experimentando los beneficios de la generosidad hacia los demás? Es decir, ¿qué bendiciones reciben los que dan a los demás? Aquí una cita maravillosa
Los Hechos de los Apóstoles, página 58. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada. Y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva. Y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Más acciones que palabras, ¿no es cierto? Y la iglesia primitiva experimentó un rápido crecimiento porque los discípulos de Jesús se prepararon intencionalmente para el derramamiento del Espíritu Santo que le fue prometido. Su camaradería y fe fueron compartidas, fueron los medios utilizados por el Espíritu Santo para preparar los corazones para el Pentecostés. Y después del Pentecostés el Espíritu Santo continuó transformando esta nueva comunidad, como queda en evidencia en la generosidad mostrada entre ellos y el rápido crecimiento de iglesia. Hoy hablamos de cómo hacer crecimiento de iglesia. ¿Cómo es posible que las iglesias crezcan si tan solo seguimos lo que dice el libro de Hechos? Y solamente el sentido común de lo que es ser cristiano, que es servir y dar, amar y dar. Entonces veríamos un crecimiento, una multiplicación y la obra sería terminada pronto. Acompáñame en oración. Padre, gracias por estos principios. Queremos practicarlos. Bendícenos, ayúdanos. Queremos reflejar tu carácter en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Y sé tú un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.